Cuando tocas fondo, solo queda subir. A veces, no es la falta de dinero lo que te derrumba, sino la sensación de que no hay salida. Ernesto siempre había sido un hombre trabajador. Tenía 38 años, esposa, 2 hijos pequeños y un perro que parecía comer más que toda la familia junta. Vivían en un pequeño apartamento en la ciudad, pagando una renta que cada año subía, aunque el salario de Ernesto seguía igual. Su trabajo en la bodega no era malo, hasta que el jefe anunció que reducirían horas. Menos horas significaban menos dinero, y menos dinero significaba que Ernesto tendría que elegir entre pagar la luz o el internet. Durante semanas, su vida se volvió una lista interminable de cuentas vencidas, llamadas de cobradores y noches sin dormir. A veces miraba el techo y pensaba, ¿y si simplemente no me levanto mañana? Todo se acabaría. Pero luego escuchaba la risa de sus hijos y se obligaba a seguir. Un día, mientras revisaba su billetera, encontró una sola moneda de $1. No era suficiente para nada, pero en ese momento se sintió como un símbolo de lo poco que le quedaba. Decidió caminar hasta una tienda de barrio para comprar una bolsa pequeña de pan dulce, pensando en llevarle algo a sus hijos. En el camino, pasó frente a una plaza donde un anciano tocaba una guitarra. La música lo detuvo. El anciano, con una sonrisa sincera, le dijo: «A veces no es el dinero lo que te salva, es la gente». Sin saber por qué, Ernesto le contó todo. Habló de las deudas, del trabajo, del cansancio. El anciano lo escuchó sin interrumpir y al final le dijo algo que Ernesto nunca olvidó. «No puedes arreglar todo hoy, pero puedes arreglar una cosa cada día. Empieza por la más pequeña». Ese mismo día, Ernesto tomó 3 buenas decisiones. Canceló todos los gastos que no eran esenciales. Vendió cosas que tenía guardadas y las que no usaba. Las semanas siguientes fueron duras, como caminar bajo una lluvia que no paraba. Aunque Ernesto empezó a ver un poco de luz, esa luz se apagaba cada vez que abría el buzón y encontraba nuevas cartas con sellos rojos. La cuenta de la electricidad llegó con amenaza de corte. El banco lo llamaba 3 veces al día por una tarjeta que ya llevaba 2 meses vencidas. Y en la escuela le advirtieron que si no pagaba la mensualidad atrasada, sus hijos no podrían presentar los exámenes. En casa, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Su esposa trataba de ocultarlo, pero lloraba en silencio mientras lavaba los platos. Una noche discutieron. Ella estaba preocupada porque la nevera estaba casi vacía, y Ernesto aún no había conseguido suficiente para pagar todo. Él, frustrado, golpeó la mesa sin querer, asustando a los niños, y en ese momento sintió que había tocado fondo. El perro, ajeno a la tensión, ladraba pidiendo comida, y Ernesto pensó que ni para un saco de croquetas le quedaba. Fue entonces cuando entendió que no podía seguir intentando apagar todos los incendios a la vez. Al día siguiente, se levantó más temprano que nunca. Hizo una lista: luz, alquiler, comida, escuela, agua y otros gastos. Todo lo demás quedaría en pausa. Vendió unas herramientas viejas que guardaba en la bodega, compró lo justo para la despensa y separó un poco la mensualidad escolar. Esa noche, por primera vez en semanas, durmió sin sentir un nudo en el estómago. Pero la calma no duró. A la semana siguiente, su bicicleta, su herramienta para hacer repartos, pinchó la llanta en plena entrega. Tuvo que caminar 3 kilómetros bajo el sol para llevar un pedido. Y al final el cliente ni siquiera le dio propina. Llegó a casa agotado, con las manos vacías y la cabeza llena de dudas. ¿Y si esto no vale la pena? Su esposa, viendo su frustración, le propuso algo. ¿Y si usamos tus ratos libres para hacer desayunos y los vendemos a los vecinos? Yo cocino y tú entregas. No tenía mucho para invertir, pero con lo que quedaba en la despensa, prepararon tamales y café, y uno que otro desayuno. La primera mañana vendieron poco, pero una vecina recomendó el desayuno en Facebook, y el día siguiente triplicaron pedidos. Esa pequeña victoria fue como un soplo de aire fresco. Con las ganancias, arregló la bicicleta y compró un saco de croquetas para el perro. No era riqueza, pero era un paso. Los siguientes meses fueron una montaña rusa. Algunos buenos días, en los que hacía repartos, entregaba desayunos, y hasta podía pagar una deuda atrasada. Algunos otros malos días, en los que la lluvia arruinaba las ventas, o un recibo inesperado se llevaba todo lo que habían ahorrado. En medio de esos altibajos, Ernesto empezó a llevar un cuaderno de ingresos y gastos. Se dio cuenta de que cuando no anotaba, el dinero desaparecía sin saber en qué. Así aprendió a separar, aunque fuera $1 diario, en un sobre. Su fondo salvavidas. Poco a poco, las cuentas dejaron de llegar con sellos rojos. La luz y el agua estaban al día. El alquiler ya no era una amenaza constante. Y hasta había pagado parte de la tarjeta atrasada. Lo más importante, la tensión en casa empezó a bajar. Las risas de sus hijos volvieron a llenar el apartamento. Y las noches ya no eran silenciosas por el miedo, sino tranquilas por la esperanza. Una tarde, mientras entregaba un pedido de desayuno, pasó por la misma plaza donde meses atrás había hablado con el anciano guitarrista. Esta vez, Ernesto no llevaba una moneda solitaria en el bolsillo. Llevaba un termo de café, una bolsa de pan dulce y una sonrisa amplia. ¿Y ahora?, preguntó el anciano con curiosidad.
Ahora no soy rico, pero ya no vivo ahogado, y eso para mí vale más que todo el dinero del mundo. El anciano sonrió. ¿Ya ves? Ya no tienes una sola moneda, ahora tienes algo más para dar. El anciano sonrió, afinó su guitarra y comenzó a tocar. Ernesto se quedó unos minutos escuchando, sabiendo que la vida todavía tendría días duros, pero también sabiendo que ya tenía la herramienta para enfrentarlo.